Hola a todos, bienvenidos. Continuemos con el spoiler para la serie Bien Local Lore. Jimmy no vino a dormir a casa anoche, pero apareció en la sala temprano por la mañana, antes de la comida. Todavía sabía que Jimmy vendría porque le había llamado anoche y habían hablado durante una hora antes de irse a casa. Jimmy le dijo que vendría a cenar, así que Todd preparó comida para 4 personas con la ayuda de Fa. Después de que comieron llegó la hora de emprender el viaje. Comparado con nuestro último viaje juntos, parece que no éramos tan cercanos, ¿verdad? Le dijo Fa a Todd. Le entregó el equipaje a Jimmy para que lo acomodara en la parte posterior del coche. ¿Quién hubiera pensado que volveríamos a ir juntos? ¿Quién sugirió ir a Lockbury? Quiero saberlo, preguntó Todd mientras sostenía a Sensi. El alojamiento que habían reservado esta vez permitía mascotas, así que Sensi y Elena también pudieron ir de viaje. Te llevaba intentando poner las gafas de sol a Elena desde esa mañana. Había oído que ayer fue a comprar ropa nueva y accesorios de viaje para su hija, pero incluso ahora Elena seguía negándose a usarlas. Ted se había quejado innumerables veces. Jimmy reiteró el intento fallido de Ted, diciendo que no proyectará sentimientos humanos en los gatos. No son personas que necesitan ropa nueva para viajar. Una sola correa probablemente ya sería bastante molesta. Fui yo, Tom. Jimmy quería ir a Lockbury. ¿Qué te gustó? Tom dice. ¿Qué quieres decir? Me gustaste tú, Tom. Me gustas tú, Tom. Siéntate delante conmigo y conduciré despacio, lo prometo. Ted desistió de su intención de vestir a Elena, abrió la puerta del coche y explicó las palabras de Jimmy. Jimmy le dijo a Ted que la última vez no fue la pareja adecuada, así que quería ir con parejas adecuadas. Fa y Ted, Todd y Jimmy. Ese tipo de parejas. Hay algo que siempre he querido preguntarte, dijo Jimmy, poniendo las manos en la cintura y mirando a Ted y luego Fa. Siempre me he preguntado cuándo se juntaron ustedes dos. La pregunta sobre algo que sucedió hace mucho tiempo la hizo alguien que no estaba pensando en ello, sin dolor ni espíritu competitivo. Jimmy solo quería saber. Tal vez cuando Ted andaba sin camisa por la casa antes del viaje tenía su cuerpo estupendo. Lo deseaba, respondió Fa. Caminó hacia la otra puerta, la abrió y entró sin objeciones. Jimmy no lloró e intentó ocultar su expresión de sorpresa. Abrió la puerta del coche junto al asiento del conductor para Todd. La persona más pequeña tomó asiento y se sentó. Fue el último en subir al coche. Tras arrancarlo, Todd se giró y preguntó con voz monótona. ¿Quién ajustó el asiento? Fa dijo, aquí vamos. ¿Dónde estabas ayer? ¿Cuándo desapareciste? ¿A quién subiste al coche? ¿Subiste a alguien escondidas, Jimmy? Dijo Ted. Pareces nervioso. ¿Encontraste algún pelo? Dijo Fa. Jimmy miró por el retrovisor y fulminó con la mirada a los instigadores. ¿Tu mamá fue? Preguntó Todd. ¿De verdad es tu mamá? Dijo Ted. Basta. Llevé el coche a lavar ayer y quizás un empleado ajustó el asiento. No sé quién lo ajustó, pero mi madre me dijo que el coche estaba sucio, así que lo mandé a lavar, así que ayer usé el coche de mamá. Nadie se da cuenta de lo limpio que está. El taller lo lavó al fondo. Claro. Ahora esquivas la pregunta, dijo Fa. Jimmy miró a Todd. ¿No me crees, Todd? Digo la verdad, nadie se sentó en él. Todd no sabía qué creer, pero lo miró con indiferencia. Quien quiera que se haya sentado ahí, no importaba. Él no era nada para Jimmy. Todavía no era su dueño. Jimmy sintió. Todavía no somos nada, pero te aseguro que no será más que hoy. Serás la esposa de Jimmy. Prepárate, Todd. Fa esperaba a la hora de comer en Makota, en su restaurante favorito. Jimmy esperaba a la hora de regresar al alojamiento que había reservado. Dividir las habitaciones esta vez fue fácil, porque Ted insistió en acostarse con Fa. Todd no tuvo más remedio que dormir con Jimmy. Aunque no había compartido habitación en mucho tiempo, había comodidad y timidez. Sin embargo, Todd no hizo nada más que arrastrar su equipaje a la habitación. Jimmy lo seguía de cerca, colgando la ropa que se arrugaba fácilmente. Todd, ¿quieres dar un paseo? He comido demasiado y necesito hacer la digestión. ¿Solo nosotros dos? Preguntó. Sí, está bien. Yo también comí demasiado y me siento lleno. ¿Y los gatos? Ted y Fa se lo van a llevar a ambos. Ted dijo que exigiría una dote si nuestro hijo pisoteaba el suyo. Todo se tambaleó un poco al oír la palabra nuestro hijo, pero Jimmy probablemente no le prestó atención. El más alto abrió la marcha. Pronto, dentro de la casa de 2 pisos, Jimmy y Todd caminaron uno al lado del otro por el jardín. Jimmy cruzó los brazos mientras caminaba. El cielo mostraba estrellas más claras que las de Van Gogh. El viento también era más fresco y el aire era agradable. El ambiente era perfecto para hablar de asuntos importantes. Todd, ¿sabes por qué he decidido venir aquí? Le preguntó. ¿No es por lo que mencionó Ted cuando llegamos? De la pareja ideal y esas cosas. En parte es cierto, pero la verdad por la que he decidido venir aquí es porque aquí es donde empezamos. En aquel entonces nuestro comienzo no fue bueno. Creo que si quiero empezar de nuevo contigo, todo debería empezar aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo me he comportado durante el último año? Bien, supongo.
La respiración de Todd se volvió superficial. Podía adivinar que Jimmy lo había sacado a dar un paseo. No parecía un paseo casual. Jimmy empezaba a reflexionar. ¿Ya soy lo suficientemente bueno para ser tu novio de nuevo? Creo que me he portado bien todo el tiempo. Todd, ¿aún me amas? Jimmy se detuvo, se giró para mirar a Todd, quien también se había detenido. No hubo respuestas, así que Jimmy lo miró fijamente a los ojos brillantes. Las mejillas de Todd se pusieron rojas, y esa era buena señal. Sacó una caja de anillos de su bolsa. No tienes que responder si me amas ahora mismo. Si quiero empezar de nuevo contigo, simplemente acepta el anillo. Todd vio que los anillos en la caja eran de bodas. Miró a Jimmy y luego volvió a mirar los anillos otra vez. La respuesta había sido clara desde ese tiempo, pero estos son anillos de boda. No esperaba tener anillos. Considéralo una reserva para la novia. ¿Qué te parece todo? ¿Quieres probártelo? Quiero que lo uses, pero si te resulta incómodo, puedes negarte. Todd sonrió tímidamente. Su mano se extendió lentamente hacia Jimmy. Jimmy, ponlo por favor. Jimmy sostuvo la mano de Todd cuando el hombre más pequeño le pidió que se lo pusiera simplemente y sonrió. Date prisa, Jimmy, antes que cambie de opinión, dijo Todd. El anillo se colocó en el dedo anular de la mano izquierda de Todd, ajustándose perfectamente a su tamaño. Jimmy miró el dedo con el anillo por un momento y luego rápidamente hizo un movimiento. Ya somos pareja. Llevo mucho tiempo esperando que por fin me pidas ser tu pareja de nuevo, dijo Todd. Siento haberte hecho esperar. No estaba seguro de si era lo suficientemente bueno. Hay otro, dámelo, te lo pongo. Todd dejó de mirar el anillo en su dedo. Fingió no ser tímido, aunque su corazón latía con fuerza y tenía las mejillas muy rojas. Jimmy no quería molestar a Todd ni avergonzarlo más. Le entregó el otro anillo, que era de su talla a Todd. El anillo fue colocado cuidadosamente en el dedo anular de su mano izquierda. Todd le devolvió la caja de terciopelo rojo. Todd llamó a Jimmy con una voz tranquila y normal, pero la persona que lo llamó lo sintió especialmente suave. Dime, sabe preguntar si te amo. Todd hizo una pausa. No hay un solo día en que no te ame, Jimmy. Ya sea cuando eres bueno o cuando me pones triste, o cuando rompimos. En cualquier momento te amé. Te amo completamente. Jimmy le sonrió. Todd extendió la mano, lo sostuvo del brazo y lo trajo hacia él. ¿Puedo abrazarte ahora? Todd soltó una risa. Sintió en respuesta antes de abrazar a Jimmy. ¿Puedo besarte también? Cuando sintió de nuevo, una calidez se inundó. Una calidez lo inundó. Todd dejó que Jimmy lo besara posesivamente. Para cuando regresaron a la habitación, sus labios estaban un poco hinchados, indicando que Jimmy lo había besado apasionadamente. Jimmy terminó de ducharse. Fue al baño después de todo. Al salir del baño, Todd en pijama estaba sentado mirándolo desde el centro de la cama. Jimmy sintió que le faltaba el aire. Confesó que tenía pensamientos no muy agradables sobre esa linda persona. Pero, por mucho que pensaba, y por mucho que intentaba fingir que no pasaba nada, algo sucedía. ¿Ya terminaste? ¿Te vas a dormir enseguida? ¿Puedo dormir? ¿Ya tienes sueño, Jimmy? Un poco. Jimmy se acercó a apagar las luces. Todd, que no quería que la habitación estuviera demasiado oscura, encendió la lámpara de la mesa. Había dejado de mirar el anillo en su dedo justo antes de que Jimmy saliera del baño hace un momento. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Bye bye.